espéreme. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Medina, me encuentro con la doctora Luisa Macías. Doctora, ¿cómo está? Hola Elisa, buenos días. Doctora, Muy sería bien, tan, gracias a qué Dios. pena, sería tan amable y nos regalar una pequeña presentación. Claro que sí, Elisa, buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Macías Burbano, soy psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Popayán. También tengo estudios de especialización en psicología social comunitaria y realicé un diplomado en atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Mi experiencia laboral ha sido en diferentes campos de la psicología, entre ellos en el área clínica, área educativa y área social. Agradezco mucho la invitación de Elizabeth por tenerme aquí con ella para realizar este proceso y aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Doctora, tengo unas preguntas para que por favor me colabore. La primera pregunta dice, desde su formación y o experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto? Bueno, Elisa, hoy vamos a comentar un poquito sobre mi experiencia en el área clínica. Entonces, en ese sentido, el rol del psicólogo clínico viene siendo realizar un examen mental a los pacientes o a los consultantes con el fin de identificar algunas dificultades que se presenten y que afecten su cotidianidad y sus actividades diarias en las diferentes áreas donde se desenvuelve la persona. En este sentido, cuando nosotros como psicólogos identificamos esa necesidad del paciente, lo que hacemos es un plan de intervención que logre justamente fortalecer habilidades en el paciente y de ser necesario trabajar con su entorno, ya sea familiar o la red de apoyo más cercana. Ay, gracias, doctora. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto? Ujú. Bueno, pues cuando hablamos de aspectos éticos, tenemos una serie de principios que son transversales a cualquier profesional que se desenvuelva en el campo de la psicología. Entre ellos tenemos el principio de autonomía, tenemos el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el principio de confidencialidad, tenemos el principio de integridad. Estos principios lo que buscan es salvaguardar justamente la integridad de las personas con las que trabajamos dentro de un proceso de intervención. Entonces, ¿qué se busca? Pues el principio de autonomía busca es reconocer que la persona es capaz de decidir y aceptar si hace o no hace parte del proceso de intervención. Tenemos el principio de integridad, que es justamente salvaguardar ese desarrollo de la persona, reconociendo que tiene unos derechos, unos sentires que deben ser respetables, ¿sí? Eh, Tenemos el principio de confidencialidad, que es justamente reconocer que toda la información que la persona, el paciente o el consultante nos brinde es totalmente, debe ser guardada bajo ese principio de confidencialidad que es ligado al secreto profesional. Es decir, yo no puedo socializar esa información a otras personas, a otros profesionales, sin el consentimiento informado de la persona, salvo en casos en los que la integridad o la vida de la persona o de algún ser humano se vea afectada o amenazada.
Tenemos también el principio de beneficencia, que es justamente orientar nuestras acciones hacia el fortalecimiento del bienestar del paciente. Y este va muy ligado con el principio de no maleficencia, que es básicamente que nuestras acciones no representen un daño para la integridad o la vida de las personas con las que trabajamos. Entonces, todo eso pues lo vemos en el código deontológico del psicólogo, ahí nos explican detalladamente los aspectos puntuales de cada principio por los cuales nosotros regimos nuestro quehacer profesional. Ay, muchas gracias, doctora. La tercera pregunta. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto? Bueno, el enfoque realmente varía un poco, ¿sí? Yo personalmente trabajo lo que es el enfoque humanista y tomo algunos elementos del enfoque cognitivo-conductual, porque realmente en el campo clínico generalmente se necesitan unos cambios en corto tiempo, ¿sí? Por lo menos deben hacerse de 4 a 6 sesiones con cada paciente para que se lleve a cabo un proceso en el cual se evidencien cambios. Entonces, desde el enfoque conductual se manejan lo que son los autorregistros, tablas de diferenciación de pensamiento, de conducta, de cambios que la persona misma proponga frente a su situación, ¿sí? Tenemos en cuenta pues que se busca que la persona lleve un seguimiento justamente de esas acciones, pensamientos y emociones que pueden afectar sus actividades cotidianas, impidiéndoles lograr ese bienestar. Desde el enfoque humanista, trabajo mucho con lo que son los Foucault, ¿sí? También trabajo procesos de relajación autógena y relajación progresiva de acuerdo a la situación del paciente, lo cual busca es que ellos se sitúen en escenarios por medio de la imaginación que logren ampliar la perspectiva de solución frente a la situación que están pasando, ¿sí? Muchas veces nos damos cuenta que en los procesos clínicos los pacientes tienen una visión de túnel. Eso quiere decir que se centran, ¿sí?, en una sola situación frente a un problema. Muchas veces van enfocados solo al problema y eso lo que impide es justamente fortalecer ese proceso de bienestar para sí mismos en todas las áreas, impidiendo su desarrollo integral y su buen desempeño en todas las áreas en las que se desenvuelve. Entonces, lo que hacemos mediante estas técnicas es ampliar un poco esa visión mediante procesos de imaginación. Pero también involucro un poco el tema de la logoterapia, que va justamente en ampliar ese sentido que el paciente le da a su situación. Entonces, yo mediante preguntas circulares, preguntas reflexivas, también preguntas lineales, que son las que más se trabajan en los procesos de entrevista, lo que hago es empezar a generar esos procesos de conciencia en el paciente, ¿sí? Conciencia sobre qué, sobre su propia situación, pero más allá de eso, sobre transformar esas creencias que no le generan bienestar por otras que sean un poco más saludables y finalmente contribuyan a mejorar su calidad de vida en el sentido de transformar sus pensamientos, sus emociones, la forma en cómo elaboran sus emociones y sus conductas. Ay, ya, muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta.
¿Cuáles son las situaciones polémicas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Ujú. Bueno, entonces, en el área de la psicología clínica, específicamente en el lugar donde yo trabajo, que es una IPS, generalmente los pacientes presentan una enfermedad de base. ¿Sí? Enfermedades que representan limitaciones cognitivas, limitaciones motoras, que fortalecen los procesos de dependencia frente a su núcleo familiar o frente a un cuidador. ¿Esto qué produce? Que las personas generalmente, eh, como todos, pues se vayan adaptando en el proceso de adaptación a ese cambio, pues presentan emociones que justamente generan un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio no solo para sí mismo, sino para su familia. Entonces, este desequilibrio generalmente se ve representado por una visión pesimista de su situación, por una visión negativa, por llanto constante, ¿sí? En ocasiones se puede ver que las personas presentan ideación suicida. Generalmente cuando las enfermedades o los accidentes o las situaciones han causado un daño a nivel cerebral, pues vemos dificultades en los procesos cognitivos. Entonces, falla el proceso de la atención, de la memoria, el lenguaje, ¿sí? Y en ese sentido también, pues lo que se busca es realizar actividades que logren estimular esa neuroplasticidad cerebral, ¿no? Que es la capacidad que el cerebro tiene para regenerarse ante situaciones, pues, de cambio. Y en este sentido, pues vemos mucho, ¿sí? Personas con depresión, vemos personas con ansiedad, personas en muchas ocasiones que tienen síntomas de delirios, de alucinaciones. eh, y en este sentido, pues nosotros vamos apoyando. Sin embargo, es necesario dejar claro que nosotros como psicólogos realmente no entramos a hacer un proceso de diagnóstico frente a estas patologías, sino que lo que hacemos es una remisión, sea al médico general o al psiquiatra directamente, de acuerdo a cómo se maneje en cada área de trabajo, en cada lugar de trabajo, para que sean ellos quienes entren a abordar de manera específica y a dar un diagnóstico específico sobre la patología, que generalmente cuando hablamos de temas ya de trastornos del estado anímico como la depresión, el trastorno bipolar, entre otros, ya deben abordarse con medicamentos, con fármacos para tener un mayor control de ellos, ¿sí? Y en la medida de lo posible, acompañados del proceso terapéutico que también entra como a fortalecer, pero hay que dejar claro, nosotros hacemos ese proceso terapéutico y si vemos que necesitamos ese apoyo interdisciplinar, ya hacemos la remisión directamente al médico general o al psiquiatra. Doctora, muchas gracias por su ayuda, por colaborarme con la entrevista. Dios la bendiga. Y muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Ujú. Bueno, Elisa, no, con todo el gusto, para eso estamos, para apoyarnos como profesionales y le auguro los mejores éxitos en su Gracias. carrera profesional también. Vale, doctora. Gracias Gracias. por la Hasta luego, invitación. doctora. Hasta luego.